Uno de los temas más importantes para el cristiano de hoy tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Durante la Reforma Protestante, uno de los temas principales que establecieron los reformadores fue un principio básico y fundamental para entender toda la teología cristiana. Ese principio se denominó sola escritura, es decir, la Biblia sola. ¿Cuál es el significado de la expresión sola escritura? Para ello vamos a estudiar el contexto histórico de donde surge el principio sola escritura y vamos a llegar a una definición y a reconocer la importancia que tiene la Biblia hasta nuestros días. De acuerdo a este principio, la Biblia es considerada la palabra inspirada de Dios y única regla de fe y de práctica para el cristiano. El presente tema es de vital importancia para nosotros hoy día, y esto es debido a que, viviendo en una era posmoderna, las Sagradas Escrituras han sido vilipendiadas tanto por escépticos como por cristianos, especialmente por aquellos que se dicen ser teólogos cristianos, pero que se amparan en una falsa hermenéutica sostenida por la llamada alta crítica. Cuando hablamos de hermenéutica nos referimos a las reglas de interpretación de la Biblia. Y por alta crítica se entiende aquel método que desarrollaron durante los siglos XVIII y XIX algunos eruditos protestantes para estudiar la Biblia. Sus exponentes señalaban que gran parte de la Biblia se componía de leyendas y mitos, y se puso en juego la historicidad de la Biblia, la inspiración de ella y finalmente su inspiración divina. De este modo, la alta crítica ha sido una de las herramientas más nefastas para la interpretación de la Biblia. Un efecto de ella la podemos apreciar en el caso del alemán David Strauss, a quien se le atribuye el siguiente comentario: ¿somos aún cristianos? No, dijo, al menos no quienes de entre nosotros hayamos asimilado la alta crítica, porque ya no podemos aceptar la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué declaraciones más elocuentes? La alta crítica ha sido lo más nefasto para el estudio de la Biblia y para el cristianismo en general, porque simplemente se ha rebajado las escrituras a un nivel de un mero escrito humano. De tal manera que todavía tiene una vigencia total el principio sobre la escritura, especialmente porque estamos viviendo en una época en donde una cantidad de teólogos, llamados teólogos liberales, tanto del catolicismo como del protestantismo, que han descuartizado propiamente tal la Biblia. Pretenden reinterpretarla a través de un proceso de desmitificación, es decir, pretenden sacar todo lo que consideran mitos y leyendas para hacer una nueva interpretación. Por lo tanto, el objetivo de este tema es, número uno, exponer el contexto histórico donde surge el principio reformado del principio sola escritura. Y número dos, explicar en qué consiste este principio y cómo debemos entenderlo. Vamos entonces a mirar el contexto histórico donde surge el principio sola escritura. Lo primero que tenemos que mencionar es que mucho antes que apareciera Martín Lutero o Juan Calvino, ya habían muchos cristianos que estaban expresando su disconformidad con las interpretaciones que daba la Iglesia fuera de lo que dice la palabra de Dios. Siglos antes ya se habían levantado diferentes hombres y diferentes grupos de cristianos clamando por una reforma y un regreso a verdades antiguas y fundamentales sostenidas por la Iglesia Apostólica, tales como el perdón de los pecados, los 10 mandamientos, la autoridad de la Biblia y el bautismo cristiano. En todo caso, el profeta Daniel, en su libro, en el capítulo 8 y versículo 12, ya había profetizado que se levantaría un poder que echaría por tierra la verdad de Dios. El texto dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. De ese modo,
muchas de las doctrinas cristianas establecidas en la palabra de Dios, a través de un proceso de paganización y de un proceso de incorporar las filosofías neoplatónicas y aristotélicas, fueron reemplazando lentamente la verdad de Dios. Por ejemplo, la salvación por la fe lentamente fue reemplazada por la salvación por las obras, restándole todo mérito al sacrificio de Cristo y a la palabra que de Dios, que dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Es así como el concepto del ministro del Evangelio como sacerdote, derivado del paganismo y del judaísmo, trazó una clara línea entre el clero y los miembros laicos y anuló la enseñanza del Nuevo Testamento del sacerdocio universal de todos los creyentes. Los conceptos paganos griegos del platonismo y neoplatonismo se infiltraron en la Iglesia a través de los llamados padres de la Iglesia, con consecuencias tales como la concepción dualista del ser humano, concibiéndose el alma como una entidad completamente separada del cuerpo e inmortal, o el desprecio por lo material y corporal, llevando a un descuido de la salud y a espiritualizar doctrinas tan fundamentales como la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino. El famoso libro El conflicto de los siglos, en la página 66, refiriéndose a esa época, dijo: aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como su única regla de fe, como su única regla de vida, y santificaban el verdadero día de reposo. Es así como la iglesia celta en los siglos V, VI y VII, que tuvo su centro tanto en Irlanda como Escocia, preservaron las grandes verdades como la observancia del sábado, el rechazo a la jerarquía romana, la adoración o la no adoración a los santos y a la Virgen María, etcétera, etcétera. Pero ellos no fueron los únicos, porque otros cristianos siguieron manteniendo la antorcha de la verdad en alto. Y podemos mencionar a los albingenses en el siglo XI y a los reconocidos valdenses del siglo XII, como también grupo de seguidores de Juan Wycliffe, conocido como los Lollardos, que predicaban la salvación en Cristo, guardaban el sábado, rechazaban el culto a los santos, la misa, la confesión auricular, el ayuno como medio de salvación, la oración por los muertos, las indulgencias y por sobre todo la autoridad de Roma. En este punto también es necesario mencionar que muchos pagaron su osadía con su propia vida, siendo martirizados mediante la hoguera, como es el caso de Hus y Jerónimo en la ciudad de Bohemia. Pero el gran referente de la Reforma protestante del siglo XVI, sin duda, fue Martín Lutero, quien defendió fervorosamente los grandes temas de la Biblia, como la justificación por la fe, la Biblia como la palabra de Dios, y se opuso tremendamente a la tradición como una fuente de revelación. Y por supuesto, rechazó la pretendida autoridad de Roma. Otro de los grandes reformadores que fueron pero clave en el periodo de la Reforma fue Juan Calvino. Fue un hombre educado en la alta erudición humanista, estudió jurisprudencia, griego, literatura, dominó la literatura clásica y de los padres de la Iglesia y las obras humanistas de su propio tiempo. Y justamente fue Calvino, ahí en Ginebra, quien logró sistematizar la teología del movimiento de la Reforma protestante en su gran obra titulada Institución de la religión cristiana. En este punto es necesario remarcar que a través del estudio de la Biblia, los reformadores redescubrieron grandes verdades que estaban escondidas, como por ejemplo la justificación por la fe, que estaba sepultada por las tradiciones eclesiásticas de la época, y al mismo tiempo
se dieron cuenta que era imposible apelar a las Sagradas Escrituras como autoridad y al mismo tiempo someterse a los dogmas de una iglesia que se había alejado cada vez más de la verdad revelada de Dios, estableciendo como fundamento sólido la palabra de Dios como la sola escritura. Los reformadores llegaron pronto a otras conclusiones, como la sola fide, es decir, la fe, la sola gratia, solo la gracia y el sacerdocio universal de todos los creyentes. Así que el edificio teológico que sostenía las grandes verdades del cristianismo estaba sostenido bajo el principio la sola escritura. Pero este fundamento, sola escritura, nos lleva a un segundo fundamento llamado analogía de la fe, o conocido como analogía de la fe, que en términos sencillos sería el rechazo a la autoridad exclusiva de la Iglesia y a establecer que la Biblia es su propia intérprete. Y esto nos lleva a un tercer fundamento, la interpretación literal de las Escrituras, lo cual nos lleva necesariamente a una interpretación personal bajo la dirección del Espíritu Santo. De este modo, el conflicto doctrinal que se estableció entre los reformadores y Roma, el tema de fondo era la autoridad de la Biblia o la autoridad de la Iglesia. De modo que, ¿dónde residía la autoridad? Fue el punto controversial de la Reforma. Martín Lutero fue citado a presentarse frente a diferentes concilios, autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, ante el cardenal Cayetano en 1518 en Augsburgo, él defiende su punto diciendo que la autoridad de las Escrituras está por encima de la del Papa. Y frente al teólogo Johann Eck en 1519 en Leipzig, Lutero afirmó que los concilios son falibles y que la única autoridad son las Sagradas Escrituras. Una de las declaraciones más famosas de Lutero la hizo en 1521 frente a la Dieta de Worms. Él dijo: mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Así que Lutero concibe las Escrituras desde una perspectiva cristocéntrica. Lo que él quiere decir es que el contenido de las Sagradas Escrituras es Cristo y la revelación fue dada a través de él. Por lo tanto, concluye que los ministros, en su tarea de enseñar la palabra, no están haciendo otra cosa que predicar a Cristo. Y entonces, en base a esto, es decir, colocando esta base cristocéntrica, él puede afirmar que las Escrituras son la ley divina para gobernar la Iglesia y que no es necesario creer lo que no tiene ningún apoyo en ella, ya que la Biblia es la única norma de autoridad para la teología y la predicación, y es por medio de ellas que se prueba la enseñanza de la Iglesia. De este modo, los reformadores se esforzaron, uno a uno, por producir una teología totalmente basada en las Sagradas Escrituras. Lutero dice: las Escrituras son la ley divina que deben gobernar la Iglesia. Como ya mencionamos, la obra cumbre de la Reforma, la que sistematizó la teología protestante, es la obra de Juan Calvino titulada Institución de la Religión Cristiana. En esta obra, Calvino establece que las Sagradas Escrituras deben ser su propio intérprete, que las Escrituras se interpretan a sí mismas. De este modo, los temas más trascendentales del cristianismo o de la teología cristiana, como son la soteriología, es decir, todo lo referido al plan de salvación, la neumatología, es decir, la obra del Espíritu Santo, y la eclesiología, lo que tiene que ver con la Iglesia, están sobre la base del principio sola escritura. Sigamos el pensamiento de Calvino. Calvino dice que las Escrituras son absolutamente necesarias para conocer a Dios. Si bien es cierto, él se refiere que el incrédulo puede llegar a conocer a Dios sin mirar las Escrituras a través de la revelación natural, como es la naturaleza,
Como lo afirma Pablo en Romanos capítulo 1 y versículo 20, cuando dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, una persona puede llegar al conocimiento de Dios, a la percepción de Dios mediante la naturaleza, que es la primera revelación de Dios. Sin embargo, Calvino dice, aunque esto es cierto, es solo a través de las Escrituras que se puede conocer la voluntad de Dios, por lo cual es necesario que las Escrituras lo guíen a Él. El tema más importante es el tema de la salvación. Pero el ser humano, por su estado pecaminoso, ha debilitado el conocimiento de Dios. Y por más que se esfuerce, no lo puede conocer. Aunque hable de cosas muy ciertas, siempre tiende a tergiversar la verdad. Lo que sí se puede afirmar es que sin regeneración e iluminación, la persona no puede reconocer a Dios, pues los misterios de Dios son locura cuando el Espíritu no ilumina. Y todo esto porque la razón del ser humano está afectada por el pecado, que no puede llevarlo por el camino debido. El punto central, entonces, es que el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Y entonces solo Dios inspira en el corazón del ser humano amor y deseo de justicia divina. Es entonces cuando el ser humano ve la realidad y la necesidad de un mediador, lo cual lo prueba la Biblia desde el Antiguo Testamento, pues allí se enseña que no hay gracia sin mediador. Y es desde el tiempo del Antiguo Testamento que Dios ha mostrado que el único mediador es Él mismo. De este modo, a través de las Escrituras, el pecador conoce y entiende que tiene esperanzas de salvación y que puede recurrir a la gracia de Dios. Entonces, el razonamiento lógico de Calvino nos lleva a pensar que si el único medio para acercarse a Cristo son las Sagradas Escrituras, es responsabilidad del cristiano ser un intérprete celoso de ella y darle la autoridad que le corresponde. Pero este punto nos lleva al siguiente, que la verdad salvadora solo puede ser percibida con la iluminación del Espíritu Santo. Y de este modo nos introduce a la neumatología, explicando claramente que es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien impulsa al ser humano al arrepentimiento y lo capacita para aceptar a Cristo por la fe. Y Cristo es el autor y consumador de la fe, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Pero aquí es donde el ser humano tiene que ejercer la fe. Y sin fe no hay salvación. La fe es don del Espíritu Santo y sin la Escritura, llegamos nuevamente al punto, sin la Escritura no hay fe. Porque Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De este modo, la construcción teológica de Calvino siempre está sentada en las Sagradas Escrituras. Y entonces llegamos al punto crucial de discusión sobre la autoridad. ¿Qué es la Iglesia? ¿Y quién es la Iglesia? ¿Y cuál es el papel de la Iglesia? Sin duda que este es uno de los temas neurálgicos en la disputa con Roma. ¿Qué es la Iglesia y quién es la Iglesia? Y uno de los principales aportes de la Reforma fue el volver a la enseñanza bíblica del sacerdocio de todos los creyentes. Se plantea que el fin principal de la Iglesia es la edificación del creyente, que se logra a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra es y debe ser el elemento central para la Iglesia. Fuera de la Biblia no hay autoridad y la Iglesia debe administrar
la santa palabra de Dios. Entonces, como conclusión podemos decir que las Sagradas Escrituras son determinantes, ya que ellas son la única norma de fe y conducta a la cual todo cristiano debe someterse. Un abandono del principio de la sola Escritura deja sin base la fe cristiana, porque las Escrituras dejarían de ser la norma de fe y conducta, y como resultado, toda conclusión teológica sería una mera especulación. Por ende, el cristiano está obligado a darle a la Escritura el lugar que le corresponde en su quehacer teológico. Así que la palabra de Dios es el elemento central para la Iglesia. La palabra es el punto central para la teología cristiana. La palabra de Dios es una guía fundamental de fe y de práctica para el cristiano. El principio sola Escritura nos dice que la Biblia, y solo la Biblia, es la que debe conducir nuestra vida, es la que debe guiar nuestra teología, es la que debe guiar a la Iglesia, es la que nos lleva a la salvación. Estimados amigos, sigamos el ejemplo de los reformadores y vamos a la Biblia. Ahí encontramos el camino de la salvación y encontramos la voluntad de Dios. Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar en otro estudio para nuestra edificación espiritual.